Vamos a orar al Señor y agradecemos y comencemos la clase de hoy. Padre Celestial, hermoso Rey, otra vez, Señor, venimos ante ti a agradecerte la gran obra que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, de salvarnos de nuestros pecados, de habernos convertido en tus gloriosos hijos y estar con nosotros, entre nosotros, Señor. Te recibimos en esta noche con todo nuestro corazón, tu presencia, tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Y queremos, Señor, que tú seas el Señor de nuestra vida, el gobernador, el Rey de nuestra vida otra vez, porque tú eres el Dios amoroso que has entregado la vida por nosotros. Aquí estamos, Señor, para servirte, para entregar nuestra vida y para adorarte a través de nuestra vida a tu voluntad, Señor. Enséñanos a través de tu Santo Espíritu la palabra de hoy y que esta palabra sea no solamente una palabra de teoría, sino que sea una palabra que nos ayuda a experimentarte, Señor, en nuestra vida y poder vivir tu presencia y tu gloria y tu amor en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, bendice a tu pueblo en este lugar ahora reunido, bendice su vida, Señor, protégelos, guárdalos en tu nombre, en el nombre de Jesús te pedimos, amén. Bueno, ¿todo ven? Marcos 24. El título de hoy se llama Jesús purifica el templo y es de Marcos 11, 1 al 19 que les voy a pasar a leer. Versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice por qué hacen eso, díganle: el Señor los necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús le había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Amén. Y el versículo central es el versículo 17 del capítulo 11 de Marcos, que dice: también les enseñaba con estas palabras: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Amén. Y vamos a la primera parte, donde dice: Jesús entró a Jerusalén, que es del versículos 1 al 11. Le voy a pedir la pregunta número 1, Carolina. Adelante, hermana Carolina, por favor. ¿A dónde llegaron Jesús con sus discípulos? Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Amén, amén. Bueno,
Hagamos un poco de memoria de las clases anteriores donde estaba Jesús. ¿Se acuerda que Jesús estaba llegando a Jerusalén por el lado del otro lado de Jordán, a lo que se llama Perea? Vamos a ver un poquito el mapa para que nosotros podamos ubicarnos en el mapa. Si vemos aquí en el mapa, habíamos dicho que Jesús estaba viniendo por Perea, por este lado, y luego su destino era Jerusalén, que está marcado aquí en un círculo. Pero posiblemente ahora está en un lugar que ya pasó Jericó, porque nosotros no estamos estudiando esa parte, pero la última parte del capítulo 10 de Marco, que ustedes pueden leer, ahí es cuando Jesús ya pasó por Jericó, y en Jericó van a ver que ahí sana a Bartimeo, al ciego. Jesús sana y continúa su viaje hacia Jerusalén por este lado, pero está ya casi cerca de Jerusalén. Y la ubicación del mapa que ustedes ven aquí a la izquierda, ven que aquí está Jerusalén y hay dos pueblitos muy próximos a Jerusalén, y uno es Betania, el que está aquí, el otro es Befagé, que está más cerca todavía. Pero ustedes verán o recordarán que Betania aquí es un pueblito que vivía aquí. ¿Quién era que vivía aquí? ¿Se acuerdan? Lázaro. Lázaro, María, Marta, ¿no es cierto? Y no aparece en Marcos, pero en otros evangelios, por ejemplo en Juan, habla de que Jesús pasó por Betania ya, reside aquí en Betania, y aquí sanó a Lázaro, que había muerto, es decir, resucitó a Lázaro. Entonces, vamos a ver un poquito, visto esto, qué dice hoy acerca de esto. Como ustedes podrán ver, Betania, aquí dice, era un pueblo muy pobre. Betania era un pueblito muy marginado, una villa muy cerca de Jerusalén, donde vivían gente de muy pocos recursos, gente humilde. Y estaba al lado de un camino desértico, toda esa zona, un camino muy peligroso que llevaba a Jericó. Por eso cuando ustedes leen la parábola de Jesús del buen samaritano, que dice en Lucas 10:31, Jesús habla de que una persona viajaba de Jerusalén a Jericó. Y ese de camino a Jericó es cuando se encontró con unos ladrones, con unos saqueadores. Y eso se refiere al camino de Jerusalén, que pasa por aquí y pasa a Jericó. Este camino está hablando. Y en ese camino tan peligroso, justamente, es este camino que ustedes ven aquí, es por donde realmente pasaban muchos viajeros. Debido a que había muchos viajeros, había muchos ladrones en ese camino, acechando para saquear. Y aquí había un pueblito, Betania, que era un pueblo muy pobre. En Betania, como recién dijo el pastor Rafael, vivían los hermanos Lázaro, que había resucitado hace unos días ya, pero Jesús ya pasó por ese lugar para resucitar, y su fama había sido muy renombrado en esa zona ahora por el hecho que había ocurrido, de que algo que jamás había ellos esperado, de que Lázaro, un muerto, fuera a resucitar. Y ese rumor ya había corrido por toda esa zona y hasta Jerusalén. Por lo tanto, ya la fama que Jesús es el Todopoderoso, que hasta resucita muertos, y que Él ya está cerca de Jerusalén y que va a entrar, porque ellos estaban esperando a un Mesías que iba a liberarlos del dominio de los romanos. Entonces, saber que Jesús estaba ya cerca de ellos, ya estaba en Jerusalén, era una gran noticia. Estaban todo el pueblo alborotado, estaban muy desesperanzados, pero esperando la llegada del libertador. Todos esperaban que Jesús llegara a liberarlos y tomar el gobierno. Todos tenían esa expectativa. Y Betania era el lugar donde Jesús habitualmente pasaba la noche, hospedaba cuando venía a Judea. ¿Se acuerdan que al norte, en Galilea, siempre Jesús se quedaba en la casa de Pedro, en Capernaum? Pero cuando venía al sur, en la zona de Judea, el lugar donde lo recibía y podía él dormir era en esta casa humilde de los hermanos de Lázaro, Marta y María.
Por eso Betania es su lugar de hospedaje, digamos. Y por eso ustedes pueden ver que cuando Jesús ya llegó ahora, ¿dónde está? Ahora está, según Marcos, hoy en versículos 11 y 12 de la lección de hoy, Él está llegado a Betania y viene de Betania y regresa a Betania. Y también en Betania, ustedes si recuerdan en Marcos 14:3, vivía el Simón, el leproso, un leproso llamado Simón, que también fue sanado por Jesús. Ustedes sabrán que los leprosos no pueden vivir juntamente en un pueblo con la gente. Pero el hecho de que un leproso podría vivir en Betania significa que ese pueblo era un pueblo marginado. Era un pueblo marginado y pobre donde la gente no le importaba si vivía un leproso con ellos. Por lo tanto, así era el lugar donde Jesús visitaba. Jesús visitaba lugares pobres, gente pobre, porque tenían corazones pobres. Y como Jesús dijo en su palabra de Mateo, en su Sermón del Monte, pobre de corazón verá el reino de Dios. Uno de los discípulos, que aquí dice, Jesús cuando llegó ahora en Betania, envió a 2 de sus discípulos, dice. Entonces, creemos que uno de esos discípulos es Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque la tarea que Jesús le encomendó a estos discípulos está muy bien detalladamente escrito, narrado por Marco. Y Marco no fue, porque Marco no fue un discípulo directo de Jesús, ¿no es cierto? Pero como que Marcos pudo saber todo eso, es porque Marcos sí fue un discípulo directo de Pedro. Por lo tanto, el hecho de que Marcos tenga noción tan clara de qué es lo que pasó y que haya escrito con tanto lujo de detalles, porque había sido Pedro muy probablemente el que había ido a traer ese burrito para Jesús. Y vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires. Adelante, Aileen, por favor. ¿Cómo preparó allí Jesús su entrada a Jerusalén? ¿Qué aprendieron los discípulos acerca de quién es Jesús a través de ese suceso? Con este encargo, vayan a la aldea que tiene enfrente Betfagé. Tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Amén, amén. ¿Qué les parece esta narración? Aquí está narrando cómo los discípulos fueron a buscar el burrito que Jesús les había mandado. Algunos que leen este pasaje piensan que Jesús ya había contactado con el dueño del burrito anteriormente, que ya conocía, y como ya le había dicho, entonces que vaya a decirle a esa persona que yo ya le había dicho que vayan a buscarle el burrito, que le van a dejar a traerlo, a desatarlo, ¿no? Porque si uno piensa de esa manera, es muy extraño que Marcos registre aquí con tanto lujo de detalles de cómo ha sucedido, cómo Jesús le dijo que vaya a buscar, y que luego ellos fueron tal como Jesús le dijo, que ocurrió tal como Jesús lo dijo. Porque imagínense, si Jesús ya había hablado con esta persona y ya sabía, ya había acordado con esta persona, Marcos no necesitaba, o Pedro no necesitaba contarlo con tan lujo de detalle. Solo bastaría decir, ¿no es cierto?, que dijera, bueno, fuimos al lugar donde Jesús ya había acordado con el dueño a traer el burrito y le trajimos el burrito a Jesús. Pero al ver aquí, la intención de este pasaje que ustedes si vuelven a leer, está diciendo de que no, Jesús no da una idea de que Jesús ya no había antes hablado con el dueño. Simplemente Jesús, como es Dios, había dicho, bueno, ve allí y vas a encontrar el burrito atado. Por ejemplo, en Mateo 21, capítulo 21, también narra esta parte y habla de que el burrito
era un burrito pequeño que estaba con su madre, burrita, una burra atada junto con ella, y que nunca había montado nadie. Por lo tanto, vayan, desátenlo, y que va a haber gente que le van a impedir, pero díganle que es para el Señor, para Jesús, entonces le van a permitir. Entonces, así como Jesús les dijo, fueron, obedecieron esa palabra y ocurrió como tal, lo cual está diciendo que esto es algo realmente sobrenatural. ¿Se acuerdan que Jesús cuando le dijo a Pedro, bueno, cuando vinieron los recaudadores de impuestos del templo de Jerusalén, una vez dijo, vayan y el primer pez que encuentres, que pesques, abre la boca y ya vas a encontrar una monedita o un shekel, y de ahí págalo con ese shekel que vas a encontrar en la boca del pescado para pagar el impuesto del templo? En ese momento tampoco Jesús no se había puesto de acuerdo con el pescado, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí está demostrando con esto la deidad de Dios, Jesús, que Jesús es Dios. Por eso Jesús es la autoridad, Jesús es dueño de todas las cosas. Jesús es soberano porque es un Dios. Por lo tanto, el Dios Jesús, Él mandó, y toda la cosa que Él dijo, tal cual lo dijo, así ocurrió. Es lo que está tratando de decir. Por lo tanto, tenemos que tratar de saber, entenderlo, de que esto es una narración de algo extraordinario, algo sobrenatural que pasó, de que según la orden de Jesús, los discípulos obedecieron su palabra y así exactamente ocurrieron. Y este es el patrón de lo que ocurre siempre con Dios, cuando Dios habla, ordena, y cuando nosotros obedecemos, así ocurre. Entonces, esto es lo que está dando el mensaje. Y a través de este hecho sobrenatural, los discípulos creyeron, aprendieron acerca de este Jesús. Es Dios realmente. Pregunta número 2, hermana Lucero, por favor. ¿Cómo recibieron los discípulos y la multitud a Jesús que entró a Jerusalén? ¿Qué creyeron ellos acerca de quién era Jesús? Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos, tanto los que estaban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Amén. La palabra Hosana en hebreo significa sálvanos Dios, o sálvanos, rescátanos Salvador. Eso quiere decir Hosana. ¿Por qué decían la gente y los discípulos Hosana a Jesús? Jesús entró ahora en el templo de Jerusalén, pero antes de entrar, fíjese que Jesús está primeramente entrando a la ciudad de Jerusalén. Recuerden ustedes, en esa época, las ciudades estaban fortificadas con murallas y solamente había entradas, puertas de esa entrada a esa ciudad. Y esas fortificaciones debido a que de esa manera ellos se protegían contra ataques de enemigos y solamente pueden permitir la entrada a los habitantes de esa manera. Y de hecho, las ciudades se cerraban cuando se anochecían para impedir la entrada de ladrones, por ejemplo, o saqueadores de la ciudad. Y ellos decían Hosana a Jesús porque la multitud esperaba ser salvados y rescatados de la opresión de los romanos y creían que Jesús era aquel Mesías, el libertador que vino para salvarlos de la opresión y del dominio de los romanos. Y ellos lo recibieron con todos estos, con sus ropas que extendieron en el camino para recibir a este Jesús que vino montado en un burrito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque ellos creían que aquí estaba el rey, que él va a ser el libertador que los va a liberar de los romanos. Y por eso dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque decía que el Señor es Dios aquí y que Dios le mandó a este hombre porque no creían que era Dios, ellos creían que era un profeta más o que era un hombre que es un ser humano con ciertos
poderes sobrenaturales, pero que sabían que era un enviado de Dios, por eso decían que era un hombre de Dios. Pero pensaban que él venía a restaurar el reino venidero de nuestro padre David, el rey David, porque así decían las profecías, que va a restaurar ese reino, que va a ser un rey, que va a continuar a restablecer el reino de David. Por eso creían que Jesús iba a ser el nuevo rey, lo cual pensaba que él iba a tomar el poder, iba a derrocar el gobierno de Roma, iba a tomar él, Jesús, poder. Por lo tanto, ellos estaban tan contentos de que finalizaban todas sus agonías y toda su opresión. Lo recibían tendiendo ramas, generalmente son entradas triunfales de los reyes en esa época. En esa época, cuando un rey, porque generalmente los reyes eran los que iban adelante de una guerra, a dirigir una guerra, y cuando ganaban una guerra, los reyes traían a todo su motín y todos sus prisioneros, que generalmente eran la realeza del enemigo, y todos ellos venían atados y hacía una especie de un desfile triunfal. Dentro de la ciudad, cuando entraban a la ciudad, mostraban a la gente cómo ellos ganaron, cómo ganaron ese motín y cómo ellos derrotaron a estos prisioneros. Por lo tanto, era un desfile que generalmente hacía la entrada triunfal. Jesús de alguna manera venía a hacer lo mismo, pero fíjense la manera que Jesús entró a Jerusalén, no entró directamente caminando. ¿Por qué Jesús no entró caminando a Jerusalén? Porque Jesús quiso mostrar que él era aquel enviado y que él era realmente un rey que entró a Jerusalén para hacer ese desfile triunfal, la entrada triunfal. Pero lo que quiso hacer es no un rey terrenal. Por lo tanto, él no se montó en un caballo blanco, en un caballo lujoso, sino él vino en un burrito. Y eso no, además, en un burrito pequeño que nadie había montado. El hecho de que nadie haya montado ese burrito significa que él viene va a ser un rey. Primeramente, el burro es un animalito de carga muy común y muy habitual en esa época de la gente humilde. Por lo tanto, el burrito, si fuera un caballo, significa algo lujoso, pero el burrito significa algo humilde, algo muy común y corriente. Por lo tanto, el hecho de que Jesús haya montado un burrito muestra su humildad y además muestra que este burrito no había sido montado por nadie, es decir, es un rey que jamás había sido un rey como él, que nadie había sido como Jesús anteriormente. Está simbolizando todo eso, el hecho de que él haya montado en un burrito. Y todo esto había sido profetizado, además. Así que la gente gritaba, y Jesús está entrando como un rey que gana, un rey que triunfa, un rey victorioso. Todo esto tiene una connotación espiritual, porque Jesús es un rey, pero no un rey terrenal, sino Jesús es un rey espiritual, es un rey nuestro espiritual. Y Jesús ha venido a ganar la batalla contra el enemigo Satanás. Y Él está festejando, simbolizando ese triunfo, esa victoria sobre el enemigo, y que Él va a ser el rey de su pueblo, pero el rey espiritual nuestro. Jesús es nuestro rey, Jesús es nuestro Señor, pero un Mesías espiritual. Pregunta número 3. A ver, hermano Aldo, por favor. ¿Quién es Jesús que entró a Jerusalén montado en un burrito? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Amén. Como les había dicho, en el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, justamente ya estaba profetizado acerca de esta entrada del Mesías a Jerusalén. Por lo tanto, aquí habla de que por su humildad montó en un asno. Asno o burrito es lo mismo, y habla de que es un pollino, significa que es un asno pequeño, un burrito, que es una cría, un pequeño cría de una asna.
Y Jesús, exactamente para cumplir esta profecía, Él tomó esa decisión de montar el burrito y tal como está escrito, Jesús vino a cumplir esa profecía. Por lo tanto, ahí está claramente indicando que Jesús es el Mesías tan profetizado ya en el Antiguo Testamento. Más prueba imposible de que podamos darle de que Jesús fue realmente aquel enviado de Dios, aquel Hijo de Dios. Jesús es rey, pero no un rey que abusa de su poder y autoridad como hacían los otros reyes de esa época para dominar a sus subordinados. Jesús era un rey, pero un rey amoroso, un rey humilde, un rey servidor, y hasta dio su vida para salvar a su amado pueblo, que somos nosotros. Y la humildad de Jesús no se trata de una pobreza. La humildad de Jesús es la obediencia a la voluntad del Padre. ¿Qué entendemos por humildad? Y yo siempre esto le remarco, que la humildad que habla la Biblia no se refiere a la pobreza o la sumisión o rebajarse. La humildad para Dios es la obediencia. Cuando una persona es humilde, es una persona que obedece a la palabra de Dios. Una persona es arrogante para Dios, es aquella persona que desobedece a la palabra de Dios, aquel que desinteresa por Dios. Ese es para Dios una persona arrogante. Pero una persona humilde es aquel que obedece a la palabra de Dios. Y Jesús fue un ejemplo de esa humildad. Fue un ejemplo de obedecer al pie de la letra todo lo que Dios le ha mandado a él. Como ustedes podrán ver aquí en Filipenses 2:8, aquí abajo de todo, el versículo donde dice, y al manifestarse Jesús como hombre, se humilló. Y esa humildad de humillarse no es simplemente rebajarse de Dios a un hombre, sino que se humilló tanto, y esa humildad es hacerse obediente a la palabra de Dios hasta la muerte. Jesús fue muerto porque ese fue la voluntad de Dios y él obedeció hasta entregar su vida, porque así Dios lo envió para salvarnos a nosotros de la muerte por nuestros pecados. Y Jesús fue el Rey amoroso que entregó su vida humildemente, obedeciendo la palabra de Dios para salvarnos a nosotros justamente, siendo el Dios creador del universo. Ahí está el amor de nuestro Señor Jesús y la prueba de Jesús de cuánto Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. No podemos pedir otra prueba. Simplemente nos tenemos que arrodillar ante su grandeza de ese amor que ha derramado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos y ser su pueblo amado. Y sin decirle a Él, Señor, aquí estamos postrados ante ti, ante tu amor, de que seremos, Señor, tu pueblo obediente y que tu voluntad se haga sobre, no solamente en la tierra, sino aquí también en la tierra, en nuestra vida, en mi corazón, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti. Esa debería ser nuestra postura de humildad para poder gratificar a Dios. Hermanos, pregunta número 3. Le voy a pedir entonces a Elisa, por favor. Adelante, hermana Elisa, por favor. ¿Hacia dónde se dirigió Jesús primeramente cuando entró a Jerusalén? Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Amén. Podrán ver cómo usted entró así en forma triunfal, Jesús, a Jerusalén. Y así Jesús ni bien entró a Jerusalén, está diciendo el versículo 11, que el primer lugar que él fue a visitar fue, ¿a dónde? Al templo, la casa de su padre, el templo de Jerusalén. En Israel no había otro templo, el único templo que Dios mandó fue ese templo de Jerusalén. Hoy día nosotros tenemos ese templo en todas partes, porque nuestro Dios está en toda parte. Hay iglesias en toda parte, porque Dios está en toda parte. Pero no solamente Dios reside en un edificio llamado iglesia, sino ya todo hoy día, dice la Biblia, nuestro corazón es el templo, porque todo aquel que recibe a Dios, a Jesucristo en su corazón y recibe el Espíritu Santo, reside en su corazón el Espíritu Santo, por lo tanto, uno es el mismo templo donde reside el Espíritu de Dios. Jesús visitó a Jerusalén y primeramente llegó al templo. Pero como aquí dice, entró al templo,
fue a Jesús a observar todo lo que ocurría en el templo, pero después de observar, como ya era tarde, estaba anocheciendo, entonces salió de ese lugar para Betania con los 12. Así Jesús observó todas las irregularidades y corrupciones y problemas que había en el templo, pero ahí inmediatamente Jesús no lo dijo, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque era muy tarde. Pero como era ya atardecer y de noche, como les dije, cerraban los portones de la ciudad de Jerusalén. Si cerraban el portón, no tenían los discípulos donde dormir, toda esa gente en Jerusalén. Por lo tanto, regresaron antes que cerraran la puerta del portón de la ciudad, salieron, dejaron el Jerusalén y regresaron a Betania otra vez para pasar la noche. Eso es lo que está diciendo. Como estaban muy cerca, ahí nomás salían, estaban en menos de Betania, más o menos estaba a 20 cuadras aproximadamente de Jerusalén, que son unos 2 kilómetros. Vamos a la parte número 2, donde dice Jesús purifica el templo. Le voy a pedir la pregunta número 1 al pastor Rafael, por favor. Al día siguiente, ¿qué esperaba Jesús al ver una higuera? Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Amén. ¿No les parece un poco extraño este versículo 13? ¿Por qué Jesús, está bien, se entiende que al día siguiente, cuando ya amaneció, salieron de Betania, dice. Al día siguiente salieron de Betania para venir hacia Jerusalén. Fíjense que ahora estamos hablando de las últimas 2 semanas de Jesús, de su vida aquí sobre la tierra. Jesús vino a Jerusalén para morir, para entregar su vida por nosotros, para ser ese Cordero de Dios, para que derrama su sangre y es sacrificado para derramar esa sangre por nosotros. Allí en Betania, desde Betania, fíjense que no desayunó. Jesús siempre y sus discípulos siempre pasaban hambre, a menos que los invitaban en una cena o en una fiesta de agasajo. Comúnmente Jesús pasó hambre, sed y sueño. Un Dios todopoderoso que pasó todo esto y fíjense, hambre por nosotros, para que nosotros no pasemos hambre. Jesús tuvo hambre, pero cuando venía, vio a lo lejos una higuera que tenía hojas y fue a ver si hallaba algún fruto, dice aquí, y cuando llegó y vio solo encontró hojas. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. ¿No le parece muy extraño que Jesús haya ido a ver, siendo Dios, una higuera con hojas y aún no era tiempo de higos, dice? Pero como siendo no tiempo de higos, ¿por qué fue a buscar un fruto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Jesús no sabía que no era tiempo de higos? Para explicar un poco este versículo, que es un poco contradictorio, tenemos que entender un poquito acerca de esta botánica de la higuera. No sé si alguien conoce un poco o si tiene una higuera en su patio, podrá un poco decirme si esto es verdad. Pero según los estudiosos que explican este versículo, hablan de que en ese momento era a mediados del mes de abril. Eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué es mes de abril? ¿Cómo podemos entender que es Abib el mes? El mes de Abib es el mes séptimo del calendario tradicional judío, que corresponde a abril nuestro. ¿Por qué sabemos que es abril? Porque estamos en vísperas, unos días de la Pascua judía. Y sabemos la Pascua judía, que hoy día para nosotros es el día de la resurrección de Jesús. La Pascua es a mediados de abril. Y Pascua, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más grande de los judíos, ¿qué es lo que conmemoraban? La Pascua judía, el Pesaj, era, si nosotros aprendimos, si hacemos un poco de memoria cuando aprendimos en Éxodo,
La Pascua judía es el día cuando los israelitas salieron de Egipto. En ese día, ¿cómo salieron de Egipto? En esa noche que cuando salieron de Egipto, mataron a un corderito y untaron con su sangre el dintel y los postes de su puerta. Ese momento fue en el mes de Abib. Y Dios le mandó que ese mes de abril, que corresponde al abril de nuestras épocas, fuera en el mes primero, según el calendario religioso, y que lo llamara el mes Nisan, que ustedes ven allí. Nisan es el primer mes según el día calendario porque es el primer mes de la vida como pueblo de Dios. Y es abril, por eso el Pesaj o la Pascua está justamente conmemorando ese día, donde mataron ellos a un corderito y con su sangre pintaron los marcos de su puerta. Y justamente ahora Jesús va a ser crucificado, colgado en la cruz y derramando su sangre como corderito que quita el pecado del mundo justamente en las Pascuas. ¿Y por qué Dios habrá tomado ese día de la Pascua? Justamente porque ahora vino el verdadero Cordero de Dios que va a quitar verdaderamente y salvar al mundo de su muerte. Ese corderito de la Pascua de Éxodo fue simplemente un modelo, un simbolismo de lo que iba a ocurrir y la realidad está ocurriendo ahora con nuestro Señor Jesucristo que va a derramar, sí, su sangre para siempre. Anteriormente tenían que derramar sangre de ese animal cada vez que cometían pecados, pero ahora vino el verdadero Cordero de Dios que con su sangre preciosa, Jesucristo, la sangre de Jesucristo, para siempre y una vez para siempre, toda la humanidad, todo aquel que cree en el significado de esa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, todos somos limpiados y perdonados de nuestros pecados y somos salvos. Si bien todos merecíamos muerte por nuestros pecados, porque todos somos pecadores y nadie se salva, pero Dios dejó la puerta abierta de poder salvarse a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por todo esto, porque estamos víspera de las Pascuas, sabemos que estamos en el mes de abril. Y aquí, como ustedes podrán ver en el segundo punto, las higueras en Palestina comienzan a dar sus primeros frutos pequeños, que se llama fagé. Estos frutos pequeños de las higueras no es el verdadero fruto suculento, el fruto grande que habitualmente nosotros comemos de la higuera, no es el higo verdadero, sino es un higo pequeño que empieza a formarse y no es un higo verdadero, pero empieza a formar ya a mediados de marzo, como unos primeros frutos, y junto con esos frutos empiezan a nacer las hojas de la higuera y empieza a llenarse las hojas tan frondosamente, y luego cuando se llena de hojas está mostrando que esa higuera va a empezar ahora a dar verdadero fruto, que va a ocurrir aproximadamente en mayo y junio. Pero Jesús fue entonces a ver esa higuera porque el hecho de que haya hojas frondosas significa que ahora ya había dado fruto, fagé, o sea, los prefrutos, digamos, unos frutos pequeños. Entonces Jesús fue a buscar, aunque sea eso, que la gente no disfruta en realidad esos frutos pequeños, porque no son tan dulces como los verdaderos frutos que van a dar en mayo y junio. Pero Jesús tenía tanto hambre que aunque sea fue a buscar ese fagé, ese fruto pequeño. Aunque sabía que no era el tiempo verdadero de higos verdaderos que van a venir en mayo y junio. Pero aunque sea así, el hecho de que haya hojas frondosas significa que tendría que haber, aunque sea esos fagués, esos frutos pequeños que Jesús buscaba. Eso es lo que está hablando. Tendría que haber esos frutos. Pero lamentablemente, dice la palabra que ni siquiera fagé había dado ese árbol. Lo cual indica, si no hay fagé, quiere decir que no hay fruto. Ese año ese árbol no va a dar fruto. Aunque haya hojas, no va a haber fruto. Al ver Jesús que ese árbol no daba ningún fruto, Jesús quedó muy decepcionado. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Hasta acá? ¿Está claro? Bueno,
Vamos a la pregunta número 1 siguiente. A ver, Pastora Rocío, entonces con esta pregunta. Adelante, Pastora. ¿Pero por qué la maldijo terriblemente? Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Jesús quedó tan decepcionado y se enojó tanto y que hasta llegó a odiarla. Y la maldijo, pero esto no es simplemente que Jesús se enojó porque él tenía hambre ese día, sino a través de esto Jesús está dando una enseñanza. Maldijo la higuera porque la higuera está representando a Israel. La higuera representa a Israel que tenía que dar fruto. El fruto es lo que Dios espera de un árbol. Es decir, el fruto es cuando un agricultor siembra un árbol de frutos, es porque él quiere obtener fruto de ese árbol. Dios plantó un árbol llamado Israel y espera de ese Israel frutos. Esos frutos son la obediencia a la palabra de Dios y quiere Dios ver en el Israel toda esa voluntad de Dios como fruto en ese pueblo de Israel. Israel no tenía ese fruto. Israel, al contrario, desobedecieron a la palabra de Dios, rechazaron al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y ahí viene a Jesús a darle esta terrible maldición, insinuando que así a los que no dan fruto habrá un juicio. Cuando ven un árbol frondoso y la frondosidad de las hojas de la higuera, era indicio de que era época de dar frutos, era tiempo de dar frutos. Esto que simbolizaba al pueblo de Israel, que tiene un aspecto religioso frondoso. A simple vista, a lo lejos, parece un árbol frondoso con mucho fruto. Parecerían que todos obedecen la palabra de Dios, adoran a Dios, obedecen al mandamiento de la ley de Moisés, pero no hay un verdadero fruto que le agrada a Dios. Muchas veces, si nosotros aparentamos ser cristianos y obedecemos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, oramos a Dios, entregamos nuestros diezmos y hacemos todo lo que queremos, aparentemente, según las hojas, parecería un árbol de Dios. Pero al no haber fruto en nuestra vida, al no haber esa obra que a Dios le agrada, entonces somos nosotros simplemente como este árbol de la higuera que simplemente quedaremos sujetos a la ira y a la maldición y al castigo, al juicio de Dios. Jesús está indicando ese juicio que caerá sobre ese árbol que no da su fruto, como dice aquí en Lucas 3.9, aquí en el versículo de abajo, como ustedes podrán ver en Lucas 3.9, también está advirtiendo la palabra de Dios que es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego, como ese fuego del azufre ardiente del juicio de Dios. Por lo tanto, todas estas actitudes y estos hechos que narra Marcos está hablando acerca de la vida espiritual del pueblo de Dios, cómo debería ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es pueblo de Dios porque simplemente nosotros leemos la Biblia, oramos, alabamos a Dios, sino el pueblo de Dios es un verdadero pueblo de Dios cuando damos fruto que le agrada a Dios. Dios busca frutos en nuestra vida. ¿Y qué es ese fruto que Dios muestra en nuestra vida? Primeramente, la fe en Jesucristo y convertirse en hijo de Dios, lo cual los israelitas no lo hacían, muy poco lo hacían. Y en segundo lugar, hoy día, el fruto que Dios espera son almas. Es decir, Dios quiere que a través nuestro más almas sean ganados, que son frutos que le agrada a Dios. A Dios le agrada ese tipo de frutos, almas ganadas a Dios. Nuestras actitudes de fe, nuestras actitudes de obediencia para agradar a Dios, eso es fruto espiritual. Entonces hay frutos tanto espirituales como frutos reales. Frutos espirituales son nuestra vida, nuestra actitud de fe.
nuestras obras de fe, nuestra obediencia. También podemos incluir alabanzas, oraciones, pero siempre cuando sean esas alabanzas y oraciones y adoraciones como hijos de Dios que creen en Jesucristo. Los judíos en ese momento no creían a Jesús de esa manera. Ellos creían que la salvación se obtenía no a través de Jesús, sino a través de obedecer la palabra y cumplimiento de unas leyes y unas normas. Y eso no es la manera de salvarse y no era el fruto que Dios estaba esperando. Y Jesús está diciendo acerca de aquel que no da fruto, aquel que no obedece, no hace la voluntad de Dios, no tendrá más remedio que ser arrojado al fuego. Vamos a ver un poquito aquí el templo de Herodes. Vamos a ver la pregunta número 2 siguiente. A ver, Samuelito, pregunta número 2, por favor. ¿Cómo manifestó Jesús su ira espiritual cuando entró al templo? Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró al templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie se atravesara el templo llevando mercancías. Amén. Amén. Ustedes podrán ver que el templo de Herodes, es el templo que ustedes ven aquí, era un templo imponente. Era un templo más grande que una cancha de fútbol de hoy día. Bueno, esto lo construyó Herodes en base al segundo templo de Zerubabel que había construido Zerubabel luego del regreso del cautiverio de Babilonia. En ese momento el templo simplemente era una cosa pequeña como este tamaño. Él entonces lo amplió para hacerlo este tamaño, no solamente de este tamaño, sino para poder mostrar su obra, porque la gente odiaba a Herodes. Entonces, para mostrar que un poco él hacía un favor al pueblo, construyó este templo y para hacerlo un gran monumento, amplió de esta manera tan grande. Específicamente el templo era esta parte, pero también construyeron estas partes que se convertían en unos patios enormes. Y estos patios enormes, generalmente este lugar que ustedes ven aquí, que lo estoy sombreando en rojo, es un lugar llamado el patio de los gentiles. Llamaban patio de los gentiles porque era el lugar donde hasta podían entrar no judíos hasta esa zona. Por lo tanto, los no judíos podían llegar hasta aquí, pero no podían entrar esta parte que solamente podían entrar el templo los judíos solamente. Y hasta inclusive habían hecho un lugar donde solamente podían entrar mujeres, porque hasta ni mujeres podían entrar, pero dieron la posibilidad de que mujeres podían entrar hasta aquí. Una mujer judía podía entrar hasta aquí. Pero no, aquí solamente entraba hombres que venían a sacrificar animales y entraron solamente sacerdotes y sumos sacerdotes. Bueno, entendido un poco ese templo de Herodes, vamos a ver, entonces Jesús visitó ese lugar. En el templo de Herodes había un patio donde los gentiles podían entrar para ver la arquitectura que había construido Herodes para ganar los corazones de los israelitas. Y como les había dicho, nosotros hoy día todos somos un templo, pero somos templo del Espíritu Santo y no debe ser ensuciada ese templo o profanada con elementos como pecados. Pero Jesús ve que en ese momento el templo de Dios estaba siendo profanado, estaba siendo lleno de pecados en ese lugar. Muchas irregularidades, corrupción, mucho pecado en ese templo. Entonces Jesús llegó y vio eso y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Bueno, ¿qué había pasado entonces en ese momento? En el templo, aquí, la gente traía al templo animalitos para sacrificar. Pero ¿qué pasaba? Cuando tenían que traer un animalito que no tuviese ninguna mancha, ninguna cicatriz, tenía que ser puro ese animalito que tenían que sacrificar a Dios. Pero si uno traía de lugares tan lejos como de unos 3 días de viaje de caminata,
muchas veces esos animales se ensuciaban y de esos animales se dañaban, se lastimaban. Entonces, cuando traían hasta allí, ellos ya no podían entregar a Dios, porque en la entrada del templo había un sacerdote de inspección y cuando traían esos animales, el sacerdote era encargado de inspeccionar minuciosamente si ese animal era apto para el sacrificio. Por lo tanto, no podía pasar así nomás cualquier tipo de animal. Entonces, cuando traían esos tipos de animales, se encontraban que su animal estaba lastimado, tenía heridas o tenía fallas que no podían entregar. Entonces, ¿qué hacía? No tenía más remedio que conseguir otro animalito. Y la única manera, y para dar facilidad a ese tipo de personas, lo que hacían era vender en este patio que ustedes ven acá unos animalitos para sacrificio. Y como ustedes sabrán, estos judíos que vienen a comercializar en ese lugar eran muy pícaros, muy astutos. Y como sabían que había una demanda, una necesidad de ese animalito, cobraban el precio de un animalito hasta 10, 20 veces más caro de lo que valdría ese animalito. Y esa persona, como tenía que ofrecer, tenía que entregar, dar ofrenda a Dios, aunque sabía que era muy caro, porque eso era un robo totalmente, solamente no había armas, pero era totalmente un robo, ciertamente, y tenía que pagar esa suma grandiosa de dinero para poder comprar ese animal. Entonces empezó a proliferar una especie de un fraude en ese lugar, una especie de un robo en ese lugar. Pero ¿quién le había permitido eso, hacerlo? Justamente los sacerdotes de ese templo le dieron permiso para hacer eso, porque cuando ellos cobraban toda esa suma de dinero, parte de ese dinero que cobraban del sobreprecio, le pagaban como comisión, como soborno a los sacerdotes que le dejaron estar aquí vendiendo esos animalitos. Eso a los ojos de Dios era un pecado, era una maldad, era una corrupción total, aún hoy día. Eso es lo que Jesús vio y Jesús refutó y Jesús está castigando ese tipo de pecado en ese lugar. Toda la actividad comercial aquí, Jesús estaba de acuerdo si ellos hacían esos comercios para poder ayudar y hacer un favor a un peregrino que vino a entregar un animalito. Eso no tenía problema Jesús. Pero el problema estaba en estafarle a esta gente, en robarle. Y estos líderes religiosos que tendrían que ser líderes eran cómplices de esta maldad. A eso se refería Jesús. Nosotros hoy día también tenemos que ver como pueblo de Dios, o a veces si somos sacerdotes, somos siervos de Dios, tenemos que ser limpios y pulcros y no estar metidos en este tipo de corrupción y no estar tentados por el dinero, por el material. Y este tipo de maldad, pecado, es lo que estaba dentro de un lugar puro y santo que debía ser el templo de Dios, la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es un lugar para hacer comercio y un lucro. El templo de Dios, la casa de Dios es una casa de oración y de adoración a Dios. Y tratar de uno quitarse los pecados, para eso matan animales, para liberarse del pecado, para pedir el perdón. No a cometer pecado dentro de la casa de Dios ante los ojos de Dios. Eso es lo que realmente a Dios Jesús le ha molestado tanto. Tal que así que empezó a echar a todos. Volcaron las mesas de los cambistas y empezaron a volcar la mesa de los que vendían palomas, que vendían a muy alto precio. Y no permitían entonces hacer ese tipo de comercio en ese lugar. Por lo tanto, lo que esto nos indica, hermanos, es que nuestro corazón como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar este corazón de siempre dar fruto en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios, porque de ahí viene la bendición que derrama Dios sobre su pueblo. Antes de hacer esta pureza de nuestro corazón, antes del arrepentimiento, de limpiar con nuestros pecados, lo que debemos hacer es darnos cuenta de quiénes somos realmente, que somos ni más ni menos que pecadores, que debíamos ser muertos por nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos más remedio que pedir la bondad y el amor de Jesucristo, confiar en esa sangre,
Porque Jesús dijo, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea salvo, ¿no es cierto? En ese momento uno se convierte en hijo de Dios. Entonces, cuando uno se convierte en hijo de Dios, no es que ahí terminó. Una vez cuando se hizo hijo de Dios, yo ya creí en Jesucristo, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, nuestra relación con Dios tiene que ser constante y perseverante. Nuestra relación a través del Cordero de Dios con Jesucristo tiene que ser constante y perseverante para que podamos entregar nuestra vida pulcra, nuestra vida sin pecado delante de Dios. Porque si no entregamos esta vida, que es el fruto verdadero que Dios espera, seremos echados a la hoguera del infierno. Es decir, va a haber juicio si nosotros no hacemos esta buena obra, no solamente la obra de ayudar a los demás, sino que tengamos este corazón de fe en Jesucristo y empezar a cuidar nuestra vida, de limpiar nuestra vida espiritual y ser libre de pecado con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, como templo de Dios, hermanos, nuestro corazón no debe ser ensuciado nunca con pecados. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Misionero Sergio, por favor. Uno enseña Jesús sobre qué lugar debía ser el templo, pero ¿por qué el templo se convirtió en una cueva de ladrones? También les enseñaba con esta palabra, no está en Cristo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la hacen convertido en cueva de ladrones. Amén. Bueno, Jesús está diciendo, te está dando una enseñanza, que es el versículo central de hoy, donde dice, ustedes no se acuerdan que dice en la palabra de Dios, y Jesús cita el versículo que ahí yo le puse entre paréntesis, que es en Isaías 56:7, como dice allí en la profecía, que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Como que la casa de Dios es un lugar de oración, de adoración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Como les dije anteriormente, el problema era que había una corrupción, un sobreprecio que era prácticamente un robo, y los sacerdotes recibían una gran comisión por permitir esta actividad comercial en ese lugar. Los sacrificios en el templo simbolizaban en realidad una purificación, una adoración, un agradecimiento a Dios por habernos liberados del pecado, por haber liberado de la esclavitud de Egipto, y vinieron a entregar sacrificios a Dios en adoración. Esa adoración debemos hacer nosotros constantemente, pero antes debemos purificarnos y orar a Dios. Nuestro corazón como un templo espiritual donde reside Dios, donde reside el Espíritu de Dios en nuestro corazón, debe haber oración de arrepentimiento, debe haber una oración de agradecimiento a Dios, debe haber una ofrenda de sacrificio de nuestra vida, de entrega a Dios. No con animalitos, pero nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todo lo que Dios quiera usar, entregarle a Él. Como cuando Jesús dijo, necesito usar ese burrito, y Dios es el dueño de todo el mundo. Si el Señor necesita, a Él le corresponde todo, porque todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor. Dios me lo ha dado. Él es el dueño, Él es el creador. Por lo tanto, si Él necesita, cómo no, a Él se lo debemos entregar. Entonces, esa es una vida de adoración espiritual. Por lo tanto, Jesús está nuevamente purificando el templo y enseñándonos cómo debe ser el templo espiritual nuestro corazón, cómo se debe ser destinado para agradecer a Dios, con arrepentimiento, sacrificio, con perdón de pecados, con la fe en la sangre de Jesucristo y una gratitud, una vida agradecida y dispuesta para Dios. Eso debe ser nuestra vida para Dios. Después de esta enseñanza, pregunta número 3, pasamos a la pregunta número 3. A ver, hermana Carolina, por favor. ¿Qué maldad tramaban los líderes religiosos? ¿Pero por qué no pueden cumplir sus objetivos?
Los jefes de los sacerdotes y los maestros de ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Así es. Fíjense cómo Jesús empieza a hacer un revuelto en ese lugar, en el templo. ¿Y quién era la máxima autoridad del templo? Los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y decía, ¿quién es ese que vino a hacer todo ese revuelto y a sacar nuestra fuente de ingreso? Y entonces ellos lo odiaron a Jesús. Ellos odiaban y querían matar tanto los sacerdotes y los maestros de la ley, que fueron los antagónicos, los enemigos de Jesús. Fíjense que ellos tendrían que ser los servidores de Jesús. En realidad pasaron a ser los enemigos estorbadores, en realidad los que perturbaban la obra de Jesucristo. Al contrario, le hacían la contra a Jesucristo, tal que querían matar a Jesucristo. Muchas veces, cuando no entendemos verdaderamente la voluntad de Dios, hacemos esto. En lugar de obedecer y en vez de ayudar la obra de Dios, estamos estorbando, impidiendo la obra de Dios, como estos sacerdotes y maestros de la ley. Pero no lo podían matar directamente porque toda la gente, hay una gran multitud que le seguía detrás de Jesús, lo adoraban porque creían que Él es el rey que ha venido a liberarlo de los romanos, y estaban maravillados de sus enseñanzas, de sus palabras de Dios y de sus explicaciones de las leyes y por qué tenían que hacer de esa manera. Estaban ellos tan maravillados, por lo tanto no podía matar porque lo consideraba como un Mesías terrenal, pero un Mesías, como un líder. Que luego esta multitud le da la espalda a Jesús porque al ver que Jesús no toma el poder, al contrario, es capturado y va a la cárcel, la gente muy decepcionadamente dice, crucifícalo, porque él es un mentiroso, decían ellos. Por eso querían crucificar a Jesús también. Fíjense cómo esta gente traiciona a Jesús. Primeramente lo recibe como rey, pero al no cumplir sus deseos, traiciona y rechaza a Jesús. Muchas veces si nosotros creemos en Jesús como alguien que cumple mis deseos, mis voluntades y no la voluntad de Dios, así traicionamos fácilmente a Dios cuando no cumple Dios mi voluntad. Fácilmente rechazamos y desobedecemos a Dios porque Dios no me hizo mi voluntad. De esta manera somos, al igual que esta multitud, gentes que traicionan a Dios. ¿Por qué? Porque estamos mal adorando a Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios y no utilizar a Dios para mis beneficios. Si Dios no me bendijo con dinero, con negocios, muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno adoraba a Dios como alguien que me ayuda a mí a realizar mis deseos y mis voluntades. No pudieron matar a Jesús. ¿Por qué? Porque fíjense, temían a la gente, temían a la multitud. Y si no conocemos la voluntad de Dios, podemos llegar a estorbar y perturbar e impedir las obras de Dios hasta ser enemigos de Dios, como les decía. Y debemos ser muy precavidos y diligentes en aprender la palabra para no ir en contra de la voluntad de Dios. Pregunta número 3, siguiente, a ver, Aileen de Buenos Aires. Hacia donde se dirigieron nuevamente Jesús y los discípulos al caer a la tarde. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Otra vez cayó la tarde, dice. Como está anocheciendo, después de esta limpieza, purificación del templo, Jesús nuevamente regresa probablemente, y es ciertamente a Betania, donde pasarán la noche con sus discípulos. Y después vamos a ver cómo luego Jesús regresa, primeramente para la última cena del Señor, y esa noche Jesús es capturado y el Señor muere por todos nosotros. Y vamos a ver entonces estos últimos días de Jesucristo en los próximos estudios. Vamos a leer un poco el recuerda, la lección de hoy, donde dice, Jesús es nuestro Rey y Salvador espiritual, que nos libró del dominio de la oscuridad del pecado y de Satanás y de sus demonios. Segundo punto dice, debemos dar frutos espirituales con obras que les agrada a Dios. Estos son obras de obediencia a la palabra y ganar almas para Cristo. Y recuerden que nuestro corazón como templo es el templo del Espíritu Santo, donde reside el Espíritu de Dios, y debe haber oración,
arrepentimiento, agradecimiento, adoración por la salvación que nos ha regalado a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Rey. Por eso, hermanos, quisiera que cerremos nuestros ojos y pensemos cuánta gracia hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo el Rey, Creador del universo, dejó esa gloria y vino a ese mundo en forma tan humilde. Hasta pasó hambre, sed, dolor y sueño. Y hasta entregó su vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos y seamos un pueblo obediente, libre de pecado para Dios, para servir a Él, para hacer su voluntad. El objetivo de la vida del ser humano no es ganar dinero. El objetivo de la vida de uno no es ser famoso. El objetivo del hombre no es simplemente ser exitoso en el mundo. Eso es algo secundario. Mi vida tiene que estar abocada y destinada pura y exclusivamente para glorificar a Dios. Y todas mis cosas están al servicio y a disposición de Dios para hacer su voluntad. Aquel que hace esta voluntad, Dios es el que le llenará con la bendición como una añadidura. Porque la voluntad de Dios es que nosotros todos seamos felices, pero verdaderamente felices, y que no seamos engañados por Satanás y sus demonios. Por eso, agradezcamos, hermanos, oremos todos juntos, agradezcamos y vemos que Dios que está entre nosotros, este Dios que nos ve en nuestro corazón, a ver qué parte de nuestro corazón tiene que ser purificado en esta noche. Dios te mira, Dios quiere que tú seas feliz y Dios quiere que tú seas libre de pecado y que Jesús quiere verte en tu vida frutos que le agrada a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a agradecer a Dios y estamos dispuestos a hacer esa vida ante Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Todopoderoso Rey, te damos gracias en esta noche por habernos dado estas palabras, porque tu Espíritu Santo está con nosotros en nuestro corazón, ratificando y confirmando a través de estas palabras que somos tus hijos, tu pueblo, Señor. Y gracias por la salvación que nos has regalado, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha derramado y que ha matado en la cruz de Calvario como ese corderito que ha sacrificado en las Pascuas de la salida de Egipto. Padre Santo Celestial, queremos entregar nuestra vida como conmemoración de ese pueblo que cree en Jesús, que ha sido salvo a través de la sangre de Jesucristo, para que nuestra vida pueda dar frutos de tu agrado como obras tanto espirituales, Señor, como tanto reales, como ganar almas para Cristo. Si bien estamos gozando, todo lo que estamos gozando es gracias a tu voluntad, gracias a tu bendición y gracia y a tu misericordia, Señor. Porque todo lo que estamos gozando ha venido de tus manos. Gracias por darnos todo esto, pero nosotros te adoramos, Señor, no porque nos has dado esto, sino porque nos has dado la vida, Señor. Nos has dado la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que más te agradecemos y te apreciamos, Señor. Estamos aquí para que cada uno de nosotros volvamos nuevamente a ser aquel discípulo, aquel pueblo de Dios que sea de tu agrado. Y queremos, Señor, que esta noche otra vez purifiques mi corazón nuevamente. Tócalo, Señor, con tu mano poderosa. Toca nuestro corazón, toca nuestra alma y nuestros pensamientos, para que no seamos engañados por las costumbres mundanas de Satanás y que siempre seamos pulcros para poder glorificarte y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Rey, te pedimos. Amén.